yo estoy acá. Estaba muy serio, como que muy estresado, no sé. Y dije, ¿qué podemos hacer para que esta gente sufría? Así que bueno, el Señor me inspiró y me dijo, bueno, ¿por qué no te pones a cantar? Esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de un problema que no es ajeno a ninguno de nosotros. Todos, de una manera o de otra, batallamos con el pecado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos aferramos tanto al pecado que nos es difícil romper con el pecado, ¿verdad? A veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo, de qué manera. Pero esta noche vamos a estudiar y espero, es mi deseo, que al final podamos nosotros aprender lecciones prácticas de cómo nosotros y cómo Dios a través de su palabra puede cambiar esa perspectiva en nuestra vida. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. ¿En quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice vestíos del 50%, del 60%, del 70%. Dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad una vez más, dice, toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué cosa? Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Firmes. ¿Qué significa estar firmes? Ayúdenme. ¿Qué significa estar firmes? Amén. ¿Qué significa estar firmes? ¿Cómo entendemos nosotros esto? ¿De qué manera yo puedo estar firme? ¿Perdón? Amén. Exactamente. ¿Saben? Cuando usted quiere asegurarse de que usted, por ejemplo, va a poner una red de voleibol para jugar, tiene que asegurarse de que tiene bases sólidas. Porque ¿qué va a pasar si usted comienza a jugar y esa red no está sólidamente plantada? Se va a caer, ¿verdad? El apóstol Pablo, mis hermanos, entendió algo que le quedó claro como cuando un día es completamente soleado. El apóstol Pablo entendió que él estaba envuelto en una guerra, pero no como lo que ustedes conocen como guerra, ¿verdad? Donde hay armas, hay fuego, hay metralletas, hay toda esta clase de, no es cierto, cosas que se usan para pelear en una guerra. El apóstol Pablo entendió que esta guerra que nosotros peleamos no es una guerra con armas, sino más bien es una guerra espiritual. Es una guerra que nosotros enfrentamos cada día al salir de casa. Si usted sale de su casa y usted no oró al Señor, imagínese quién lo está esperando allá afuera. El enemigo, ¿no es cierto? Y el enemigo lo que tiene él en mente es hacerle caer. Que ese día usted se olvide de Dios y que más bien camine con él. Entonces, el plan del enemigo, y Pablo entendió perfectamente que esta era una batalla espiritual y que en esa batalla él mismo estaba envuelto, ¿verdad? Él también sabía y entendía que tenía que hacer algo. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han batallado con el pecado. Todos. De una manera u otra, todos, de cierto, hemos estado batallando con el pecado diariamente. Por eso, mis hermanos, nosotros
tenemos que prepararnos para esta batalla. ¿Saben? De acuerdo a las estadísticas, y esta estadística es de los Estados Unidos, pero también es muy similar a lo que sucede aquí en Costa Rica. Dice la estadística que el 60%, escuchen bien, el 60% de las personas en general dicen que Satanás no existe. Dicen que Satanás es solamente un concepto que representa algo malo. Pero no saben y no entienden que Satanás, mis hermanos, es real. Satanás es real y está cada día peleando para que nosotros llegamos a formar parte de su ejército. Por esto, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. O, de lo contrario, el que va a ganar el éxito en nuestra vida va a ser Satanás. ¿Verdad? Se oye un poquito pesado, pero esa es la realidad. La verdad es que Satanás, mis hermanos, no está fuera de servicio. Él está más activo hoy que nunca antes. Él está tratando de llevarnos a qué cosa? A que nosotros tropecemos constantemente. Este hombre, tal vez ustedes no lo conozcan, famoso predicador de la Unión Americana, Bill Sunday, él dijo: yo sé que Satanás existe por dos razones seguras. Razón número uno, yo sé que existe porque la Biblia así lo dice. ¿No es cierto? La Biblia nos dice, nos declara que Satanás existe. Es un ser real y que todos los días nosotros enfrentamos a este ser. Y si no tenemos cuidado, mis hermanos, claro, tendremos problemas serios. En segundo lugar, él dice porque yo mismo, dice, he hecho negocios con él. ¿Saben? A veces nosotros pensamos muy a la ligera y decimos, no, Satanás no tiene nada en mí. Pero, ¿qué cuando yo, y yo los felicito a todos ustedes que están aquí esta noche, de verdad. Pero, por ejemplo, mis hermanos, yo sé que en mi iglesia tenemos una campaña de evangelismo, tenemos una campaña de reavivamiento. ¿Y cuántos necesitamos del Señor? Amén. Todos necesitamos del Señor. Bueno, entonces yo puntualmente voy a tratar de estar, ¿no es cierto?, en esa campaña, donde se me va a hablar del amor de Dios. Pero de repente, mientras yo estoy en las actividades del día, me doy cuenta de que, híjole, la campaña me quedó dentro de mi lista de prioridades, me quedó en el lugar número 8. ¿Cuántas son las posibilidades de que usted esté aquí esta noche? Muy pocas, ¿no es cierto? Satanás trabaja de esa manera, mis hermanos. Por eso a veces dice que nosotros, voluntaria o involuntariamente, hacemos negocios con Satanás. Y vean qué tan real es que la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Perdón que les puse en Revelation. Pero es Apocalipsis 12, del 12 al 12 y 17, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¿Quiénes moramos en la tierra? ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién representa la mujer en la iglesia? A la iglesia, ¿verdad? Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos aquí guardaron los mandamientos de Dios? ¿Seguros? ¿Seguros? Pasaremos la prueba. Guardamos los mandamientos de Dios.
Ok. Porque mis hermanos, si usted no guarda los mandamientos de Dios, no se preocupe. Entonces esto no es para usted. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que Satanás es real. Satanás está entre nosotros. Satanás, mis hermanos, está haciendo hoy más que nunca el esfuerzo para ganar adeptos para su causa. Y el blanco principal somos todos nosotros que estamos aquí en esta noche. Y algunos que están allá. Pero eso ya los tiene ganados. Especialmente se especializa en aquellos que quieren servir al Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, no descuide su relación con Dios. No descuide su caminar con Dios. No descuide su dedicación y su compromiso con Dios. Porque esto le llevará a tener consecuencias terribles en su caminar con el Señor. ¿Saben? Hoy más que nunca, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, está trabajando. Y está trabajando tiempo extra. Y les voy a decir por qué. Esa es la palabra de Dios que a Satanás te queda. Y él quiere ganar los más que pueda para llevarnos a la perdición, así como él ya está perdido y está vencido. Así que, mis hermanos, la decisión es de cada uno de nosotros. Pareciera de cierto que el mundo, mis hermanos, está encadenado, está sujeto. A veces tenemos compromisos que no podemos sentir. Y lo último que decidimos es servir a Dios, seguir a Dios. Tenemos tiempo para todo, pero para Dios no tenemos tiempo. Y le tengo malas noticias esta noche. Si usted no tiene tiempo para Dios, Dios tampoco va a tener tiempo. Es una relación, es un compromiso. Y nosotros, mis hermanos, hoy deberíamos estar serios. Porque acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios. Satanás dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El problema, mis hermanos, es que nosotros muchas veces escogemos vivir nuestra vida en esclavitud, esclavizados de lo que el mundo nos dicta, de lo que la moda nos dicta, de lo que el artista famoso de moda nos dicta. Esclavos, mis hermanos. Y Cristo Jesús quiere romper, quiere desatar esas cadenas. Él desea que cada uno de nosotros experimentemos liberación y podamos caminar con Él siempre y en todo momento. En el libro de Éxodo, el Señor nos dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Y luego, ¿qué dice el versículo 3? Léalo conmigo. No tendrás otros dioses delante. No tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí. Pregunta: ¿tendremos problemas en este departamento? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Será que algo que nos gusta demasiado está tomando el lugar de Dios? ¿Será que Dios es el que ocupa el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto, el quinto? No sé. Pero ¿será que tenemos este problema? Dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Egipto, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Para que viniésemos a caminar con Él. Del pecado, ¿no es cierto? Egipto representa el pecado. Dice entonces, dice, fuera de la casa de esclavitud. Estaba sujeto a Satanás, estaba sujeto al pecado, pero ahora yo te he sacado, te he liberado de mí. Pero entonces dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor dice: si tú quieres vivir en libertad y no en esclavitud, entonces necesitas ponerme a mí en primer lugar.
Eso es lo que el Señor está diciendo aquí a nosotros en esta noche. ¿Será difícil? ¿Será complicado? ¿Ustedes qué creen? Frecuentemente, me gusta comparar nuestro caminar con Dios como un sistema de purificación de agua. ¿Cuántos de ustedes conocen los sistemas de purificación? La mayoría, ¿no es cierto? O al menos, si no lo tienen en su casa, saben de qué se trata, ¿verdad? El sistema de purificación de agua, después de un cierto tiempo, usted tiene o que cambiarlo o tiene que limpiarlo, ¿no es cierto? Para que entonces pueda funcionar y seguir funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Se acumula todo lo que está filtrando, todo lo que está quitando, ¿verdad? Y entonces llega el tiempo que está sucio. Muchas veces nosotros, mis hermanos, yo me imagino, ¿cuántos aquí tienen 20 años que conocieron al Señor? ¿Ok? 15 años, 10 años, 30 años. Ok. Veo manos, 5 años. ¿Saben, mis hermanos? Yo no sé, a mí me gusta pensar siempre. Yo recuerdo cuando yo por primera vez conocí el mensaje, yo quería salir y gritárselo al mundo y decirle al mundo, Cristo Jesús es mi Salvador, Cristo Jesús me ama, Cristo Jesús te ama a ti. Pero pasaron 10 días, tal vez 2 meses, las semanas, y como que esa emoción se fue disipando. ¿Les pasó a ustedes? No, qué bueno, fue un caso especial. Pero mis hermanos, ¿saben? Llega el tiempo en que nosotros necesitamos ser reavivados. Necesitamos ser, ¿qué cosa? La palabra de Dios se nos dio una explicación muy linda el sábado pasado aquí en la escuela sabática. Necesitamos volver a tener vida. Y la vida solamente nos la puede dar ¿quién? Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. ¿Saben? Nuestras vidas llegan a ser como ese sistema de purificación. Y necesitamos, ¿no es cierto? A cierto tiempo, que se nos limpie, que se nos quite todo aquello que nos aparta de Cristo Jesús. Entonces, mis queridos, necesitamos nosotros permitir que Cristo Jesús, una vez más, venga a nuestra vida y haga su trabajo de qué cosa? De purificación. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Para eso se requiere dedicación, estudio y algo que a lo mejor a nosotros no nos gusta mucho hacer, testificación. El apóstol Pablo, ¿por qué creen ustedes que tenía tanto éxito? Porque él constantemente estaba compartiendo el evangelio, constantemente estaba ¿qué cosa? Brillando para Cristo Jesús. Y por eso él vivió una vida diferente. Quiero ilustrárselo de una manera especial en esta noche. Estos dos caballeros tenían un espectáculo muy especial en Las Vegas. Yo no sé si algunos escucharon de ellos, pero ellos tenían un espectáculo donde ellos salían al escenario y gracias. Perdón, voy a hacer algo más por. Tenían un espectáculo que era todas las noches y ellos eran domadores de leones, de tigres, perdón, y tigres y leones. Pero tenían una característica especial que eran blancos, me imagino que en el hospital. Pero ellos estaban ahí en el Mirage, en este hotel famoso, y todas las noches salían, noche con noche, noche con noche, noche con noche. En una de las noches, mis hermanos, al hacer la presentación, la introducción, Roy, uno de ellos, caminó al escenario y este animal se le lanzó al cuello. Y miren, las personas que estuvieron ahí, había 1,500 personas esa noche. Las personas que estuvieron allí dicen que lo agarró como si fuera una muñequita de trapo y lo arrastró, ¿verdad? Ante toda esa gente que estaba asombrada de lo que estaba sucediendo. Ahora, recuerden bien lo que les acabo de decir, porque
vamos a hacer una aplicación enseguida. Así como él, hay varias historias. Yo solamente les voy a contar dos más. Este hombre, él por años tenía un tigre de 3 años. Perdón, por 3 años lo estuvo criando, estaba creciendo. Él llegaba, se acercaba a él, lo conocía y parecía que tenía una relación muy buena. Pero después de 3 años, él intentó que su nieto le tomaran una fotografía con este tigre y se lo acercó. El tigre, al ver que no era su amo, atacó a este niño y terminó de resultar y se murió. Ahora hay otra historia. Hay otra historia. Este otro hombre en New York, él tenía también un cachorrito, lo llevó a su casa y cuando comenzó a crecer este cachorro, le fue imposible entrar a su propia casa. Porque este tigre cuando creció se convirtió en lo que realmente era, una bestia, un animal, y comenzó a desconocerlo y no lo dejaba entrar en su propio departamento. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, nosotros de eso? ¿Saben? A veces nosotros nos gusta jugar con el pecado. Y no nos damos cuenta que el pecado es una bestia enorme. El pecado, mis hermanos, es grande, destruye, acaba. Y nosotros muchas veces decimos un poquito aquí, un poquito acá, un poquito de televisión que no debo de ver, películas que no debo de ver, ¿no es cierto? Y nos damos esa libertad de comenzar a jugar con el pecado. Pero el verdadero poder que tiene el pecado, mis hermanos, comienza a manifestarse más tarde en nuestra vida, al punto que nosotros no sabemos más qué hacer con él. Por eso tenemos que tener cuidado. Estos hombres, sabiendo la naturaleza de los tigres, comenzaron, es cierto, a pensar que podían domesticarlos. No piense usted que puede negociar con el pecado. No piense usted que puede jugar con el pecado. A final de cuentas, el pecado le va a cobrar factura. Y usted va a pagar las consecuencias. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener nosotros bastante cuidado. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Vean lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué necesitamos nosotros? Yo no sé, yo no los conozco, yo no sé cómo es su vida espiritual, yo no sé si usted está en un 100, está en un 90, está en un 80, o está en un 30, o está a punto de ahogarse. Yo no sé cómo está su vida espiritual, pero lo que yo sí puedo decirles es que dice el Señor, sed sobrios y velad. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Ser qué? Sobrios y velad. Mi hermano, si usted no tiene el deseo de orar y no tiene el deseo de pasar tiempo con Dios, es tiempo de que usted comience a orar como nunca antes. Porque dice la palabra de Dios que vuestro adversario, el diablo, como el rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso solamente lo podemos lograr, mis hermanos, a través de un avivamiento. El Señor necesita, el Señor quiere hacer un avivamiento en su iglesia. Ahora, yo voy a ir un poquito más allá. Yo no sé, como les digo, yo no los conozco. ¿Quién ha traído visitas cada noche? A los que han traído visitas los felicito, realmente. Porque es el trabajo que deben estar haciendo los hijos de Dios. Pero si yo vengo a sentarme aquí, no traigo a nadie conmigo, hermano, déjenme decirle algo. Usted necesita urgentemente que el Espíritu Santo llegue a su vida y le motive
a hacer esa llamada durante el día. Tenemos una semana. Es una semana que podemos dedicar al Señor mismo. Es una semana que yo puedo decir, yo le voy a hablar a fulano, le voy a hablar a sultano, incluso voy a pasar por él si no puede venir. Ese es el trabajo de Dios. Y si no lo estamos haciendo, necesitamos, mis hermanos, ser reavivados. Reavivamiento, mis hermanos, significa que nosotros necesitamos deshacernos de todo aquello que nos aparta de una relación viva con Cristo. Eso significa, yo así lo puedo definir. Si usted se siente alejado de Dios, pídale que Él venga a usted. ¿Qué es lo que va a traer el reavivamiento? Bueno, cuando yo tengo la necesidad de Dios, si yo paso 20 horas en el teléfono, ahora voy a pasar solamente 15 minutos para contestar mis llamadas y para hacer lo que necesito hacer. ¿No es cierto? Si yo paso delante del televisor 10 horas, pues ahora voy a pasar tal vez media hora. ¿Sí me entienden? Hay cosas que a nosotros nos están apartando constantemente de Dios, de nuestra relación con Dios. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos hoy más que nunca reconectarnos a la fuente de poder que encontramos en Cristo. Es lo que necesitamos hacer. Y si no comenzamos a hacerlo, mis hermanos, no creo que nosotros tengamos éxito y que podamos llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Éxodo 12:15 dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, aquella alma será lava de Israel. La levadura era símbolo de qué? ¿De qué? Era símbolo del pecado, ¿verdad? Y el Señor les dijo, pan sin levadura. Mi hermano, yo no sé si tú estás comiendo pan con levadura. O sea, si tú estás jugando con el pecado. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir aquí. Si nosotros estamos jugando con el pecado, entonces estamos permitiendo que el pecado esté leudando nuestra masa, nuestro cuerpo. Y eso nos va a poner fuera del alcance del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. 1 Corintios 5:6-8 dice, no es buena jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de pecado nos va a arruinar. Aunque yo haya estado el 95% con el Señor, pero si yo permití que ese pecado acariciado viniera a mi vida, eso va a arruinar mi relación con mi Señor y mi Salvador. Dice entonces la palabra de Dios, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con lo que nosotros vivíamos en el pasado, no con el pecado del cual vivíamos anteriormente. Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de piedad. Ese es el consejo que el Señor nos da. Segunda de Reyes 18:3-4 nos habla, ¿no es cierto?, de reavivamientos especiales en la Biblia. Segunda de Reyes, el rey Ezequías dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y vean lo que hizo. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nabustán. A veces nosotros nos aferramos, ¿no es cierto?, a cosas que sabemos que representan pecado en nuestra vida. El rey Ezequías hizo una reforma especial y quitó todo lo que tenía que quitar. Tal vez nosotros, mis hermanos, hoy, en esta noche, necesitamos pensar y decirle al Señor que nos indique qué es lo que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida, que está arruinando nuestra relación con el Señor. En Números 4, capítulo 21, encontramos también a Moisés con las serpientes ardientes, ¿no es cierto? Ahí encontramos en estos versículos la historia de Moisés y cómo el pueblo, dice que el pueblo estaba completamente en cosa, en apostasía.
Y como estaban en la apostasía, entonces esas serpientes venían y los mordían. Y el Señor les dijo que miren a la serpiente porque representa a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro restaurador. Y necesitamos que Cristo Jesús venga también a restaurar nuestras vidas. Y una de las historias que más me impactan en la Biblia, Segunda de Reyes 23:3, este jovencito de 7 años que llegó a ser rey y llegó a ser una de las reformas más grandes de los cuales la Biblia nos habla. Y si poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto. Pero en primer lugar, mis hermanos, necesitamos darnos cuenta en qué nosotros estamos fallando, para que el Señor entonces pueda venir y obrar, ¿no es cierto?, ese cambio en nosotros. El rey Josías no conocía la palabra de Dios. Sin embargo, cuando él encontró ese libro de la ley y leyó lo que decía la palabra de Dios, él dijo: no podemos vivir de esta manera. No podemos continuar de esta manera. ¿Saben? Pertenecemos a la Iglesia Adventista del Señor. Y como pueblo de Dios, tenemos una misión muy importante. Yo no sé si ustedes conozcan lo que dice Mateo 28, 20. ¿Qué dice? ¿Tenemos que hacer qué cosa? Encontramos allí la gran comisión. Es la esencia, mis hermanos, del mensaje que nosotros tenemos que dar. Tenemos que ir, tenemos que compartir, tenemos que enseñar a los que no conocen. Y a veces nosotros solamente traemos a la gente, pero no los hacemos. No los instruimos. Y necesitamos comenzar a instruir a nuestra gente. Así como el rey Josías, ¿no es cierto?, entendió cuál era la parte que a él le tocaba hacer. ¿Saben? Yo no sé cuál sea la situación de nuestra querida iglesia aquí en San Pedro, pero voy a hablar por lo que me ha tocado ver en las diferentes iglesias donde me ha tocado asistir, me ha tocado ya. ¿Saben? Pareciera que una vida llena de sexo desenfrenado es la característica del mundo. Y necesitan que el mundo sea, de cierto, reavivado. Necesitan volver a los caminos de Dios. La gente ahora encuentra su diversión en, yo les decía en una de estas noches, en lo que las revistas y los programas televisivos nos inspiran. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Pareciera que esta es la norma y necesitamos, mis hermanos, nosotros cambiar esa manera de vivir. ¿Saben? Cuando nosotros vivimos pendientes de lo que sucede en el mundo y no de lo que Dios quiere que hagamos en su iglesia, nosotros vivimos en esclavitud. Estamos esclavizados del pecado. Estamos esclavizados, ¿no es cierto? Encontramos gente que está esclavizada de las drogas, está esclavizada del hábito de tomar, el hábito de fumar. Están esclavizados de lo que el mundo nos está presentando cada día. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros lo traemos a nuestra iglesia. Qué pena, ¿no es cierto? Qué tristeza. Millones están atrapados en un estilo de vida criminal, con 2 o 3 trabajos, mis hermanos, para poder financiar sus diversiones o lo que piensa que necesita, pero realmente no quiere. Cuidado, mis hermanos. Estamos descuidando la bendición más grande para poder obtener solamente un poquito de felicidad aquí en esta tierra, cuando el Señor nos ofrece la vida eterna, la felicidad más grande. Cuidado, cuidado. La gente vive esclava
de la presión del grupo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? La presión del grupo, y a veces decimos, no son los jovencitos, son los adolescentes, ¿verdad? Si tú no haces lo que nosotros hacemos, entonces no eres parte del grupo. Pero no, esto también se vive aún entre los círculos de los adultos. Claro que sí, esto lo podemos ver también. Y como esto, mis hermanos, hay tantas áreas que nosotros pudiéramos mencionar en esta noche. Sin embargo, yo creo que una de las peores áreas es cuando nosotros, para nosotros, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, lo que me produce placer, y lo voy a obtener a una costa de mi salud. Cuidado. El Señor dice, necesito ponerme en primer lugar. Mateo 16:26 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo tengo una pregunta para ustedes puntual esta noche, hermanos, y vamos a ir terminando. ¿Usted cree que Dios tiene poder para cambiar su vida? ¿Usted cree que Dios tiene interés en cambiar su vida? Usted puede confiar completamente en Dios. ¿Sí o sí? Ok. Yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un video. Y en este video solamente es para ilustrar en usted y que quede claro en su mente que Dios es nuestro Padre. Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, Él nos ve en nuestra miseria, en nuestro pecado, y Él nos sigue amando. Y Él desea rescatar, pero Él desea que seamos realizados, que volvamos a los caminos correctos. Y Él, mis hermanos, nos lleva en sus hombros, nunca nos deja, nunca se aparta de nosotros y nos sostiene con sus brazos de amor. Pero Él desea que nosotros también le aceptemos a Él y vendamos a Él. Le voy a pedir que nos ponga por favor en pie. I can only imagine it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when you're back. Only imagine. What will when I take for you? Over and over, but you might be when I sing. Like you speak it up, don't you imagine? I can only imagine. Only imagine. If I take chance, if I find myself standing in the sun, only imagine. It's forever, forever worshiping. Only imagine.
Well, do is forever. Never worship. You only imagine. Me gusta pensar que el Señor conoce nuestra vida, que conoce nuestras tardes, nuestros problemas, nuestras batallas, nuestras luchas, donde el pecado. Pero Él desea llevarnos así con nuestra paz. Él desea que cada uno de nosotros alcancemos la victoria total, completa, absoluta. Pero Él espera una respuesta positiva. Yo te pregunto esta noche, ¿deseas tú decirle al Señor, Señor, tal vez me he equivocado, me he caído, me he tropezado, pecado, me he tocado, me he ensuciado, pero yo deseo que me lleves en tu casa? ¿Cuánto lo deseo? Vamos a tener nuestra hora de oración. Tenemos en eso. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu visita especial. Te damos gracias por tu palabra, la cual nos dice cuánto nos amas y el plan maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. Señor, cualquiera que sea la adicción, cualquiera que sea lo que nos está apartando de ti, Señor, queremos ponerlo todo a los pies de la cruz, para que tú puedas tomarlo, puedas quitarlo, puedas cambiarlo, puedas darnos la victoria. Sobre todo, Señor, en esta hora queremos pedir que tú puedas, Señor, así como es tu promesa, seguir llevándonos en tus brazos, de victoria en victoria, hasta que Cristo Jesús venga en las nubes. Señor, gracias, gracias por tanto amor. Gracias por esta oportunidad que se renueva cada día. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, tú los conoces. Tú conoces sus luchas, sus dificultades. Tú conoces también el amor que ellos sienten por ti. Permite, Señor, que todos juntos algún día podamos celebrar la victoria total, absoluta y completa, mientras estemos en el cielo. Gracias, Señor. Gracias. Te rogamos y te lo pedimos. En el nombre de